Los libros son una de las fuentes de conocimiento más antiguas conocidas por el humano. Pero, ¿qué sucede cuando este conocimiento cae en manos equivocadas? Es ahí donde se vuelve peligroso. Y no tan solo para el lector, sino también para todas las personas que se encuentran a su alrededor. Y a lo largo de la historia, muchos han sido los manuscritos prohibidos o malditos por su contenido, que más allá de toda creencia y superstición, en algunos casos el solo hecho de tener una copia de algunos ejemplares aquí mencionados era motivo para ser castigado. Castigos que podían llegar incluso a la muerte. Damas y caballeros, yo soy el acechador nocturno. Y sean todos ustedes bienvenidos al Top 5 Libros Prohibidos para la Humanidad. Número 5. Malleus Maleficarum, o por su traducción al castellano, Martillo de Brujas. Fue un libro publicado en 1486 y fue escrito con el único objetivo de ser un manual para identificar, capturar, interrogar y castigar a todo aquel que fuese hallado culpable de practicar magia negra. La caza de brujas tuvo su auge durante la Edad Moderna y muchos dicen que uno de los responsables fue este libro, ya que era como la Biblia para los cazadores de brujas. Cientos de personas, que en su mayoría fueron mujeres, eran torturadas y castigadas siguiendo los métodos que este libro describía. Muchas de ellas preferían mentir y aceptar los cargos de brujería antes que seguir con la tortura. Pero esto solo avivaba más la idea que Lucifer estaba merodeando los alrededores. Sus métodos eran tan grotescos que hasta la Inquisición estaba en desacuerdo en muchos aspectos que el libro menciona. Pongámonos a pensar cuántas vidas humanas fueron quitadas. Cuántas personas fueron torturadas injustamente por el simple hecho de que en un libro los señalara como culpables. Sin lugar a dudas pasa a nuestro top 5 por toda la angustia y dolor que este libro ha generado a través de los años. Como dato extra, su autor fue un inquisidor llamado Enrique Kramer, quien se ganó muchas críticas hasta por su mismo gremio, ya que las prácticas mencionadas en este libro eran demasiado despiadadas y en algunos casos ilegales, y se ganó a muchos enemigos por este manuscrito. Inclusive hasta la mismísima Inquisición no estuvo de acuerdo con los métodos aquí presentados, y esto es decir mucho, ya que la Inquisición se le conoce por su poca empatía y desprecio a la vida humana. Por todo esto mencionado y por los incontables crímenes causados por este libro, se queda en nuestro top 5. Número 4. Los protocolos de los sabios de Sion. Este libro, a diferencia de los demás, no toca temas paranormales o esotéricos. Este libro se encarga de expandir el odio, pero este odio va enfocado hacia un grupo de personas, los cuales son los judíos. Es un libro que se encarga de culparlos por muchos de los males actuales y conspirar para controlar el mundo, y a pesar de lo descabellada que suena la idea, este libro fue bien recibido por una parte de la sociedad. En múltiples ocasiones han sido desmentidas las acusaciones que este libro presenta. Pero algunas de las acusaciones son tan absurdas que no es necesario desmentirlas. Fue publicado por primera vez en 1903 en Rusia como apéndice al libro El Grande en el Pequeño. Como todos sabemos, hay un infame personaje en la historia que odiaba a los judíos. Si te preguntabas si este libro influyó a Hitler hacia la idea de que los judíos debían ser exterminados, la respuesta es sí. A principios de los años 20, Hitler estaba desarrollando sus ideas políticas y este libro tuvo gran impacto en ellas. Por esto los nazis tomaron gran ventaja de este libro para hacer su propaganda. Publicaron al menos 23 ediciones, haciendo creer a muchos que los judíos estaban conspirando para controlar al mundo. Y bueno, ya todos sabemos cómo termina esto. El odio, a lo largo de la historia, ha representado un gran problema en la sociedad. Ha causado muertes y destrucción, y este libro se encarga precisamente de esto, de diseminar el odio enfocado hacia judíos. Aunque sea
con pruebas sin fundamentos, los protocolos de Sion se siguen usando hoy en día por neonazis o inclusive hay ciertos grupos que se justifican con este libro para realizar ataques hacia los judíos en Israel. Puede que este libro no haya causado muertes directamente, pero si nos ponemos a pensar en todas las personas que han muerto por el odio generado por este libro, se vuelven incontables, es por esto que se queda en nuestro top 4. Número 3. La llave menor de Salomón es uno de los grimorios de demonología más completos de la historia. Se menciona que el mismísimo Salomón lo escribió personalmente. La figura de Salomón siempre es asociada al conocimiento de lo espiritual. Este libro contiene 4 partes en total. La primera se encarga de dar una especie de introducción al mundo espiritual. En la segunda parte Salomón ofrece una lista con el nombre de todos los ángeles y espíritus menores que el hombre puede llegar a controlar, e incluso obtener algunos de sus poderes. En la tercera parte se explica que es posible hacer 4 diferentes tipos de anillos para beneficiarse con prosperidad, vitalidad, buen razonamiento y valor. En la cuarta y última parte, Salomón le revela al lector la forma de 35 tipos de sellos distintos, cada uno con un tipo de don específico, y la manera de replicarlos. Se dice que Salomón incluyó en este grimorio toda la información acerca de 72 demonios, aparte de sus datos, contiene la forma de cómo invocarlos e inclusive controlarlos. Si toda esta información es cierta, este libro es uno de los más peligrosos para la humanidad, ya que si esta información cae en manos equivocadas puede representar un gran peligro. Es por esto que es uno de los libros más censurados. Se dice que ningún humano ha tenido acceso a todo su contenido, puesto que pocas mentes mortales tienen el poder para soportar tal información. La demonología es una rama especial de la teología que se encarga de estudiar a los demonios, esto con el fin de combatirlos o en algunos casos aprovechar su poder, como este libro pretende. Este grimorio ocupa las fuerzas de los demonios a favor, sin olvidar el precio que se tiene que pagar por todo este conocimiento. Es por esto que este libro está en nuestro top 3. Como dato extra se dice que Salomón creó un anillo con el poder de controlar demonios. Se dice que este anillo, cuando el rey Salomón murió, pasó de mano en mano y grandes personajes de la historia lo tuvieron en posesión, y era de aquí que sus figuras representaran tanto respeto y poder. Sin lugar a dudas, un tema fascinante. Número 2. A partir de este puesto, entramos a lo realmente prohibido. Tan prohibido que se dice que la única copia completa de este libro se encuentra en la Biblioteca Secreta del Vaticano, bajo estricta vigilancia. El Grimorio del Papa Honorio es un libro que fue encontrado en la tumba del rey Salomón, en Jerusalén en 1750 aproximadamente. Aunque seguramente fue escrito mucho antes, se menciona que este grimorio fue escrito por Honorio de Tebas, quien fue el Papa Honorio III. Y la leyenda cuenta que lo hizo cuando fue poseído por el propio Satanás. Algo que lógicamente la Iglesia desmiente rotundamente. Una de las mayores diferencias con los libros de ocultismo tradicionales es que utiliza conocimiento cristiano y lo transforma en lo más puro del satanismo. Esto a la vez representa una burla hacia la Iglesia Católica. Es por esto que se dice que solo un papa poseído por el mismísimo Lucifer era capaz de escribir algo semejante a esto. Es así como este grimorio contiene a detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos gracias a la intervención de seres sobrenaturales, inclusive los de más alto rango en la pirámide de poder. Se menciona que este grimorio también incluye muchos secretos de la Iglesia Católica. Es por esto que se encuentra bajo tanta seguridad, porque contiene información que puede dejar en una posición muy delicada a la Iglesia Católica. Pocos libros tienen este poder sobre la Iglesia, teniendo en cuenta que ha sido una de las organizaciones más influyentes y poderosas de la historia. Pero como todo en la vida, siempre tiene un lado oscuro. ¿Cuáles son los secretos que guarda este libro? Es la pregunta que todos nos hacemos, para que sea cuidado tan recelosamente.
Es por esto que pasa a nuestro top 2, por todo el poder que se encuentra almacenado entre sus hojas y la gran historia que se encuentra detrás de él. Lo realmente impresionante de este libro es el contexto de este, ya que todo el mal que este libro guarda en su interior proviene de la mismísima Iglesia. Si todo lo que se dice de él resulta cierto, queda como uno de los grimorios más poderosos alguna vez creado y a la vez uno de los más censurados. Número 1. Luego de haber visto varios de los libros más peligrosos para la humanidad, ¿qué nos espera en el top 1? En el primer puesto tenemos al libro de Tat. Todo se remonta al antiguo Egipto. Sin lugar a dudas, es uno de los lugares más enigmáticos de la historia, ya que esta tierra siempre ha estado envuelta en misticismo y misterio. Tat es el dios de la sabiduría, es por esto que lleva su nombre, ya que dice la leyenda que todo aquel que lea sus hojas encontrará la sabiduría de este mundo y el de los muertos. Se dice que Ramsés III fue asesinado, siguiendo las indicaciones de este libro. La leyenda cuenta que todo aquel que leyera este libro conseguiría muchas habilidades, entre ellas el dominio de la magia arcana. Pero ¿recuerdas que al principio de este video se mencionó que en algunos casos el solo hecho de tener una copia de algunos libros mencionados era motivo para ser castigado? Pues es por este libro, era tan temido entre el pueblo egipcio que el solo hecho de tener una copia de este era motivo suficiente para ser decapitado. Ya que la sabiduría en manos equivocadas se vuelve un arma muy peligrosa. Pero se decía que todo aquel que terminara el libro tendría un futuro trágico, puesto que siempre se tiene que pagar un precio por el conocimiento. De este libro se dicen muchas cosas, como que fue elaborado por el dios Tat y su discípulo. Y dentro de sus hojas se encuentra mucha información arcana, desde hechizos hasta rituales. También se dice que gracias a este libro fue creado el tarot egipcio, uno de los más precisos para ver el pasado, presente y futuro. Se decía que los faraones, antes de tomar una decisión importante, debían consultar primero al tarot para tomar la mejor decisión para él y su pueblo. Sin lugar a dudas, el pueblo egipcio antiguo es uno de los más misteriosos y fascinantes de la historia, lleno de leyendas y misterios. Y este forma parte de uno de los misterios más grandes de la historia, por todo lo que se menciona de él. Este libro para nuestro top 1 como el libro más prohibido y a la vez misterioso para la humanidad, ya que tiene relación con una deidad. Gracias por llegar al final del video. Se despide de ustedes el acechador nocturno, no sin antes desearles una feliz noche. Y recuerden, si desean apoyarme, pueden suscribirse y darle me gusta al video. Es gratis y para mí es una gran ayuda.